Hola, mi nombre es Gabriela Chirino, soy neumonóloga del Sanatorio Güemes. La clase que vamos a compartir es sobre las pruebas de función pulmonar. Bien, las pruebas de función pulmonar son una pieza importante en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes con enfermedades respiratorias, aunque no nos brindan un diagnóstico de una enfermedad en concreto, ya que muchos procesos comparten el mismo patrón de función pulmonar. Por lo tanto, siempre a la hora de la interpretación es muy importante, aparte de las pruebas de función pulmonar, tomar en cuenta, como siempre, el examen físico, la historia clínica del paciente, y también nos pueden ayudar a guiarnos al diagnóstico algunos estudios complementarios como la tomografía y la radiografía. Las pruebas de función pulmonar que vamos a ver va a ser la espirometría, la difusión de monóxido de carbono y la medición de los volúmenes pulmonares. La espirometría es, por lejos, la prueba de función pulmonar más utilizada y disponible en la práctica diaria. Es un test bastante seguro, con poco riesgo y pocas contraindicaciones. Básicamente la espirometría lo que mide es cómo un individuo inhala y exhala volúmenes de aire en función del tiempo. Tiene mucho valor en cuanto al screening de ciertas patologías respiratorias, sobre todo en los tabaquistas, en screening de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque bueno, como hemos dicho recién, no lleva un diagnóstico etiológico. Dentro de las indicaciones de la espirometría tenemos indicaciones diagnósticas, indicaciones de monitorización, evaluación o deterioro de discapacidad y también todo lo que tiene que ver con la salud pública y la investigación clínica. Dentro de las diagnósticas, obviamente podemos indicarla para evaluar signos y síntomas respiratorios, también para medir el efecto que alguna enfermedad determinada tiene sobre la función del pulmón. También para el screening de algunas personas con riesgo de enfermedad pulmonar, por ejemplo, como dijimos, tabaquistas, sobre todo más de 35 años y por lo menos 10 paquetes año, o pacientes con síntomas persistentes, respiratorios, o también pacientes con exposición laboral u ocupacional de sustancias tóxicas. También podemos, utilizarla en evaluar el riesgo de ciertos procedimientos quirúrgicos, sobre todo en las cirugías torácicas o abdominales, para evaluar también o estimar la gravedad y el pronóstico en algunas enfermedades respiratorias o enfermedades de otros órganos que afecten también la función respiratoria. Incluso también para valorar el estado de salud antes de iniciar algún programa de actividad física intensa o para un examen físico rutinario. En cuanto a monitorización, obviamente para evaluar el efecto de alguna intervención terapéutica o incluso monitorizar el curso de ciertas enfermedades que afectan la función pulmonar, o a monitorizar también a personas que estén expuestas a alguna sustancia o fármacos que produzcan alguna alteración en los pulmones. Bueno, como dijimos, para ingresar en programas de rehabilitación y también, bueno, para estudios epidemiológicos y para generar también ecuaciones de referencia o en todo lo que es la investigación clínica. Como dijimos, las contraindicaciones, la verdad que son, como dije, un test bastante seguro, pero bueno, dentro de las contraindicaciones hay absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, obviamente que el paciente esté con inestabilidad hemodinámica, que tenga un TEP, un neumotórax reciente, sobre todo en las primeras 2 semanas después de la expansión, hemoptisis, que haya tenido un infarto o miocardio dentro de los 7 días, o una angina inestable, o un aneurisma de la aorta que haya crecido, hipertensión intracraniana, desprendimiento de retina, son una de las contraindicaciones debido al esfuerzo expiratorio que tiene que hacer el paciente. Y dentro de algunas contraindicaciones relativas se encuentran algunas cirugías cerebrales, oculares, o cirugías abdominales o torácicas recientes, entre otras. Pero como vuelvo a repetir, es un test bastante seguro. Ahora bien, ¿qué mide la espirometría? Fundamentalmente mide flujos y volúmenes, como dijimos. Hay muchos parámetros fisiológicos que van a encontrar dentro de un informe de espirometría, pero en la práctica clínica los más importantes son estos 3 parámetros, que es la capacidad vital forzada, que es la FVC, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el VEP sub 1,
y la relación entre ellos, que es la relación BEP1-FBC. La capacidad vital forzada sería el máximo de aire que, digamos, que una persona puede exhalar en una maniobra de expiración forzada máxima, partiendo desde una máxima inspiración. Ya vamos a ir repitiendo otra vez estas definiciones. Y el BEP1 sería el volumen de aire expulsado en el primer segundo de una expiración forzada, partiendo desde una inspiración máxima, ¿sí? Todos estos parámetros se expresan obviamente en litros. Ahora bien, ¿cómo se hace la espirometría? La espirometría en realidad es un estudio que requiere cierta coordinación y entendimiento por parte del paciente. Básicamente tiene una preparación previa, el paciente debe suspender, depende de qué broncodilatador utilice, es la cantidad de horas previas a la espirometría que tiene que suspender el fármaco, no tiene que fumar el día previo. En general la espirometría se hace en posición sentada, como se muestra acá en la foto. Al paciente se le coloca un clip nasal, este es el espirómetro, este es el aparato, esta es la jeringa que se observa acá para hacer obviamente calibraciones previas a utilizar el aparato. Y bueno, se le indica primero al paciente que realice una inspiración máxima, o sea, que tome el aire de los pulmones hasta su capacidad pulmonar total, y ahí rápidamente se le dice que expire en una expiración forzada hasta su volumen residual o por lo menos un mínimo de 6 segundos. En general el paciente entonces hace una serie de respiraciones a volumen corriente, o sea, que es el volumen que entra y sale normalmente en una respiración normal. Se le pide entonces que inspire a su capacidad pulmonar total y de ahí que haga una expiración forzada hasta el volumen residual. Igualmente, estas maniobras las vamos a ver cuando tengamos la clase presencial, la vamos a ver. Como les digo, si bien es soplar, digamos, cada maniobra o cada soplido debe cumplir ciertos criterios para estandarizar incluso que las maniobras sean correctas y puedan ser, digamos, correlacionadas en todas las personas. O sea que tienen que tener ciertos criterios de aceptabilidad y repetibilidad, que se le llama. Digamos, para que una maniobra sea aceptable tiene que cumplir todos, digamos, no tiene que aparecer ninguna de estas cosas, no tiene que aparecer todos durante el primer segundo de expiración, no tiene que haber cierre glótico, tiene que por lo menos soplar 6 segundos, no tiene que haber fuga, no tiene que haber obstrucción en la pieza bucal. Y en cuanto a la repetibilidad, digamos, son ciertos criterios que indiquen que, digamos, o entre una maniobra y otra no hay demasiada diferencia. O sea que primero tengo que lograr que el paciente haga 3 maniobras aceptables, o sea, tratando de que cumpla todos estos criterios, o sea, que no se observe ninguno de estos criterios que nombra acá, para que sea una maniobra aceptable, y de esas 3 maniobras, por lo menos en 2, la diferencia entre los valores de FBC, o sea, de capacidad vital forzada, entre una y otra tiene que ser hasta 150 mililitros, y con respecto al BEPS1, igual. Entonces, primero tengo que lograr 3 maniobras aceptables, y aparte de esas maniobras aceptables, la diferencia entre una y otra no debe ser mayor a 150 mililitros, tanto en el FBC como en el BEPS1. Bien. Este es el informe que uno encuentra en la espirometría. Como yo les dije, hay un montón de parámetros. Nos vamos a centrar en estos 3 parámetros que nombramos recién: capacidad vital forzada, el BEPS1 y la relación BEPS1-FBC. Este sería el valor real, el valor en litros que tiene el paciente. Este es el valor teórico que tendría que tener según las curvas de referencia, y este es el porcentaje de ese valor teórico. Lo que vamos a centrarnos es en esta parte de la prueba, que es la prueba pre-broncodilatador, ¿sí? Y acá, como vemos, además de tener todos estos números en el informe, tenemos estas 2 curvas, que son la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. Esta es la morfología de una curva flujo-volumen normal, en donde yo tengo en la parte de arriba la curva expiratoria, que es cuando el paciente comienza la expiración forzada, y la curva inspiratoria.
Y esta, como dije, es la curva volumen-tiempo, en donde acá vemos al volumen expirado en el primer segundo, ¿sí? Bien, ahora bien, me muestran todo eso y cómo interpreto los resultados. Para eso hay que irnos a las guías. ¿Qué es lo que establecen las guías? ATS-IERS, que son las guías americanas y europeas. Estas son las guías de interpretación de los estudios de función pulmonar. Las guías definen 3 anormalidades de las pruebas de función pulmonar. La obstrucción, que está definida por la presencia de una relación BEP1-FBC menor al percentilo 5 del predicho, o sea, menor al límite inferior de la normalidad. Esta relación, como dijimos, está dada o aparece en la espirometría. Después define la otra, que es restricción, que ya acá aparece un nuevo concepto, que es la TLC. La TLC es la capacidad pulmonar total, estas son las siglas en inglés, o sea que digamos, este parámetro se mide solamente con volúmenes pulmonares, o sea que la espirometría no me puede dar a mí un diagnóstico de restricción, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que nos puede dar algún indicio de restricción la espirometría, pero el diagnóstico sí o sí se tiene que hacer con volúmenes pulmonares. ¿Y qué tiene que haber? Una capacidad pulmonar total menor al percentilo 5 del predicho. Y acá define digamos, una alteración mixta cuando tiene la combinación de una relación BEP1-FBC menor al percentilo 5 y una capacidad pulmonar total menor al percentilo 5. Bien, entonces, volviendo a la espirometría, podemos tener 3 resultados: que la espirometría sea normal, que la espirometría me dé un patrón obstructivo, que como dijimos recién, va a estar definido por una relación BEP1-FBC menor al percentilo 5 del predicho, y un factor que me puede sugerir restricción, que va a ser que tenga una relación normal BEP1-FBC o incluso aumentada, pero que tanto la capacidad vital forzada y el BEP1 estén disminuidos. Y ahí, para yo lograr diagnosticar una restricción, tengo que pedir volúmenes pulmonares, porque dijimos que la restricción la define la capacidad pulmonar total menor al percentilo 5. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de espirometría, lo primero que vamos a ir a ver, obviamente, es la curva prebroncodilatador, los valores prebroncodilatador, y lo primero que vamos a observar es la relación BEP1-FBC, que se encuentra, que tiene, digamos, 109% del predicho, o sea, está dentro del valor normal, recordemos. Este es el valor real, este es el valor teórico, y este es el porcentaje del valor teórico. Entonces, por ahora contamos con una relación BEP1-FBC normal. Bien, después de ahí vamos a mirar la capacidad vital forzada. Recordemos que se expresaba en litros y dijimos que en este caso tiene el paciente 3,27 litros, que es un 85% de su teórico, lo cual está normal. Y vamos a ver el BEP1, que es de 3,04 litros, o sea, un 91% de su predicho, que es normal. Por lo tanto, esta espirometría está dentro de parámetros normales. Vamos a otro ejemplo. Acá hay que guiarse, o bien toda esta parte, en realidad lo que vamos a ver es esto, porque en este espirómetro el resultado lo da prebroncodilatador, se da en este lugar. Y acá es el resultado postbroncodilatador, pero no nos vamos a adelantar todavía a eso. Entonces, lo primero que miramos en una espirometría es la relación BEP1-FBC. En este caso, nos muestra que tiene un asterisco, ¿no? Es de 0,56. Y el asterisco indica que es menor al límite inferior de la normalidad. Y recordemos que una relación BEP1-FBC menor al límite inferior de la normalidad nos da digamos, la sospecha, el diagnóstico de una obstrucción. Bien, entonces por ahora es una espirometría obstructiva. Vamos a mirar, disculpen, el FBC, que se encuentra dentro de parámetros normales, con un 103% del predicho, y un BEP1 de 74. 74% es una obstrucción leve, ya vamos a ver más adelante los parámetros de severidad.
Y esta es la curva, tiene en la curva, como dijimos, flujo-volumen, que se encuentra acá, flujo-volumen, vemos una concavidad en la curva que es característica de una curva obstructiva. Bien, estos son ejemplos, como yo les quería mostrar en los ejemplos anteriores, de una curva flujo-volumen normal, una curva flujo-volumen obstructiva, en donde acá es más marcado que en el ejemplo que vimos recién, es más marcada la concavidad que tiene la curva, ¿sí? Esta es la maniobra en azul, la prebroncodilatador, y la otra es la postbroncodilatador. Y esta es la morfología de una curva restrictiva. Bueno, en cuanto a los grados de severidad, como dijimos, es leve, moderado, moderadamente severo, severo y muy severo, esto teniendo en cuenta el BEP-1, si es mayor al 70%, va a ser leve, moderada entre el 60 y 69, moderadamente severo entre 50 y 59, severo 35 a 49 y muy severo menor a 35. Por eso, este paciente, volviendo al ejemplo anterior, tenía un BEP-1 del 74% del predicho, por lo tanto, tenía una obstrucción dada por la curva, por la relación BEP-1 FBC menor al límite inferior de la normalidad, y 74, una obstrucción leve porque es 74% del predicho. Bien. Ahora vamos a repasar un poquito todo esto, así, digamos, más o menos van sonando todas las cosas que hemos estado viendo. Entonces, primero, para evaluar una espirometría, me fijo primero en la relación BEP-1 FBC. Si esa relación es mayor o igual al LIM, me voy a fijar en la FBC. Si la FBC es mayor o igual al LIM, tendría una espirometría normal. Ahora, si esa relación está mayor o igual al LIM y el FBC no está mayor o igual al LIM, está disminuido, me puede sugerir una restricción, por lo tanto tengo que solicitar volúmenes pulmonares y difusión de monóxido de carbono. Ahora bien, si esta relación no está mayor al LIM y el FBC está mayor al LIM, puedo tener una obstrucción o si no, un defecto mixto. Igualmente, todos estos ejemplos los vamos a volver a repasar en la clase presencial. Bueno, ahora viene la otra parte de la espirometría. Como dijimos, había que hacer soplar 3 maniobras aceptables y repetibles, y después viene el test de respuesta a broncodilatadores. Ese test consta de hacerlo al paciente, luego a las 3 maniobras primeras que se realiza la espirometría, se le hace inhalar, digamos, 400 microgramos de salbutamol, y se espera 15 minutos, y se le vuelve a hacer soplar y hacer otras 3 pruebas aceptables y reproducibles. Y lo que se evalúa, en realidad, es, digamos, cómo mejoran los parámetros luego del broncodilatador. Esta prueba se empezó a utilizar en los años 50, y al principio se había generado mucha expectativa, porque se pensaba que mediante esta prueba uno podía decir, digamos, decir si una enfermedad era reversible o irreversible, y básicamente podía diferenciar lo que era asma de EPOC. A través de los años ya esto ya se ha demostrado que no es así, que incluso los pacientes EPOC, algunos pacientes pueden tener reversibilidad, o sea, pueden tener respuesta a broncodilatadores, por lo tanto esto ya no se utiliza para diferenciar lo que es asma de EPOC, por ejemplo. Pero sí nos sirve para evaluar un potencial beneficio del tratamiento de una droga broncodilatadora determinada, ya que si un paciente tiene una respuesta broncodilatadora positiva, que ya vamos a ver cómo se define una respuesta broncodilatadora positiva, apoya que ese paciente tenga tratamiento con ese broncodilatador, independientemente de si sea un asma o sea un EPOC, y que incluso una respuesta negativa no quiere decir digamos, que ese tratamiento con broncodilatadores no sea efectivo, porque se ha visto que puede ayudar al disminuir otros parámetros, puede ayudar a disminuir la disnea, ¿sí? Como por ejemplo a aumentar la capacidad inspiratoria, etcétera. Así que bueno, este test, digamos, se le da esa utilidad hoy en día.
Bueno, como dijimos, después de hacerle inhalar 400 microgramos de salbutamol al paciente, vemos nuevamente, lo hacemos soplar 3 veces y vemos, digamos, los resultados luego de esta prueba de broncodilatación. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente que haya un 12%, una mejoría del 12% del valor basal y 200 mililitros, tanto o en el BEP-1 o en el FBC. Eso me marca que es una respuesta positiva. O sea, si yo tengo una mejoría del 12% o más con respecto al basal y 200 mililitros también con respecto al basal del BEP-1 o de la FBC. Eso es una respuesta significativa, es una respuesta broncodilatadora positiva, pero acordémonos que obviamente si un paciente no tiene respuesta broncodilatadora positiva, no es que no tenga una respuesta clínica a la terapia broncodilatadora, porque bueno, puede tener incluso ayudar a la disminución de la disnea y muchas otras cosas. Entonces, no es que si un paciente tiene una respuesta negativa a broncodilatadores, no hay que hacerle el tratamiento con ese broncodilatador. Bien.